En este tercer vídeo del tema 2 hablaremos del transporte en corriente continua de alta tensión, también conocida por sus siglas en inglés HVDC. Bueno, con objeto de entender un poquito mejor cómo funcionan los sistemas de transporte y distribución en corriente continua de alta tensión, es importante hacer un repaso de cómo evolucionó los sistemas eléctricos de potencia desde su origen. Fijaros, en diciembre de 1879 Edison presentaba al mundo su primera lámpara incandescente. Y no es hasta 1882 cuando desarrolla todo un sistema de alimentación para generar electricidad y suministrar energía a sus clientes que habían comprado las bombillas. Esta primera central comercial se instala en Pearl Street, que está en Nueva York, en pleno distrito financiero de Wall Street, y Edison, pues se convertía en suministrador de electricidad utilizando las famosas Dynamo Jumbo, que eran generadores en corriente continua. El negocio fue un auténtico éxito y fue creciendo poco a poco, pero enseguida se vio las limitaciones que tenía el sistema, que a la larga fueron insalvables. Se observó que si aumentaba mucho el número de clientes necesitaba aumentar la potencia de los generadores, y manteniendo la tensión, el problema que tenían era que la corriente que circulaba por los conductores era muy elevada, y eso hacía que las pérdidas en el transporte y distribución de energía fueran muy elevadas. Era tan grande este problema que en la Exposición Universal de Turín de 1883 se plantea otorgar un premio a aquel sistema de transporte de energía eléctrica que tuviese más rendimiento. Entonces, Gawler y Gibbs presentaron un primitivo sistema de transporte en corriente alterna que utilizaba lo que ellos llamaban un generador secundario, que no era más que un precursor del actual transformador. Y tras analizar este sistema, que era experimental, los jueces le otorgaron el premio y ganaron 100.000 francos suizos. Estando en la misma exposición, los ingenieros húngaros Deri, Blazis y Pernowski observaron las principales limitaciones que tenía el generador secundario, y a partir de ahí desarrollaron un primer transformador mejorando el sistema de Gawler y Gibbs. Lo presentaron comercialmente el año siguiente, en 1884. Paralelamente, en Estados Unidos, William Stanley, que trabajaba para la compañía Westinghouse, desarrolló también un transformador que, junto a las patentes de Tesla que había comprado Westinghouse previamente, permitió desarrollar los primeros sistemas comerciales de distribución en corriente alterna. Aquí empezó una lucha encarnizada entre la compañía de Edison, que era General Electric, y Westinghouse, por ver quién desarrollaba un sistema u otro. Un sistema en corriente continua, que estaba apoyado por Edison; un sistema en corriente alterna apoyado por Westinghouse. El primer sistema trifásico en corriente alterna se desarrolló aquí en Europa para la Exposición Electrotécnica Internacional de 1891 de Frankfurt, y era una línea entre Laufen y Frankfurt. Laufen es una pequeña localidad que está sobre el río Neckar. Hicieron una central hidroeléctrica y hicieron una línea experimental de 15 kilovoltios. Un poquito más tarde, en 1893, en la Exposición Colombina de Chicago, Westinghouse se llevó el contrato para iluminar toda la feria a la mitad de precio que había ofertado General Electric, y eso constituyó prácticamente el punto de inflexión de la tecnología en corriente alterna. La puntilla final fue 3 años después, en 1896, cuando se eligió el sistema de Westinghouse-Tesla con un sistema de transporte en corriente alterna bifásica para la construcción de la central del Niágara. Era una central hidroeléctrica que iba a alimentar la ciudad de Búfalo, que está a unos 32 kilómetros de distancia. Disminuye con la distancia, es decir, cuanto mayor es la distancia, menor es la potencia que podemos transferir de un extremo a otro. Por otro lado, también en corriente alterna, el problema que se veía es que si esta era nuestra línea de transporte, la tensión al final de la línea de transporte y al principio se iba desfasando. O sea, sabéis que es una señal alterna, entonces tenemos que la tensión a la entrada y a la salida se iba desfasando cada vez más, y eso podía desestabilizar el sistema. Una solución para evitar este desfase es colocar algunos dispositivos como bobinas o condensadores, de forma que compensemos este desfase. El problema es que estas bobinas y condensadores almacenan energía, y entonces aparecían unos fenómenos de resonancia mecánica en los turboalternadores. Daros cuenta que un turboalternador es una máquina muy grande que tiene muchos elementos. Tiene turbina, pero la turbina está dividida en turbina de alta, media y baja presión. Luego tenemos el generador, luego tenemos la excitatriz. Entonces,
mecánicamente tiene muchos modos de oscilación y entonces al añadir bobines y condensadores pues entraba todo en resonancia y vibraba. La solución, bueno, la solución surge a finales de la década de los 50 en Suecia. El doctor Uno Lam es el padre de la electrónica de potencia y fue el ingeniero que desarrolló el primer enlace en corriente continua. Hasta la llegada de la electrónica de potencia era imposible cambiar los niveles de tensión en corriente continua, que eso fue lo que limitó las primeras instalaciones de Edison, y era que no había una máquina que con un buen rendimiento pudiéramos pasar de un nivel de tensión en continua a otro nivel de tensión más alto. Pero la electrónica se fue desarrollando y a mediados de los 50 ya había tecnología suficiente como para diseñar sistemas en los cuales tuviéramos un generador de corriente alterna y se hiciese una rectificación pasando de la tensión alterna a tensión continua. Se hacía una transmisión con cables en corriente continua y al llegar al otro extremo lo que hacíamos era, mediante un inversor, pasar de corriente continua a corriente alterna y alimentábamos las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia, que era una distancia muy elevada, se hacía utilizando corriente continua. ¿Por qué no se pudo hacer en la época de Edison? Bueno, pues básicamente porque no teníamos tecnología suficiente para desarrollar estas cajitas de aquí, ¿vale? Tanto el rectificador a la izquierda como el inversor que tenemos a la derecha. Dentro de los convertidores HVDC hay una clasificación muy clara y es la siguiente. Por un lado están los convertidores autoconmutados y por otro están los conmutados por red. La diferencia entre ellos es que los conmutados por red necesitan conectarse, necesitan tener una red eléctrica en alterna, que es la que toman como referencia para ir produciendo los ajustes en la actuación de los distintos elementos de semiconductores. Generalmente este tipo de convertidores no genera una señal sinusoidal pura, sino que mete armónicos y entonces es necesario instalar unos filtros para eliminarlos. Generalmente estos dispositivos que se utilizan suelen ser tiristores. Lo que es un tiristor o lo que es un IGBT lo veremos en la última parte de la asignatura cuando veamos la parte de electrónica de potencia. En relación con los convertidores autoconmutados, bueno, llevan otro tipo de dispositivos, llevan IGBTs, las señales de salida son prácticamente sinusoidales y la principal ventaja es que no necesitan disponer de una señal de la red alterna para actuar sobre los elementos semiconductores, es decir, pueden funcionar de forma autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que caiga la señal de referencia de uno de los lados, el sistema sería capaz de funcionar de forma autónoma. Se utiliza las aplicaciones de HVDC. Bueno, pues hay distintas aplicaciones que mostramos aquí. Por un lado, transportar mucha potencia a grandes distancias. En ese caso, el rendimiento es mucho mayor si desde la generación convertimos a corriente continua, hacemos un transporte con una longitud muy alta en corriente continua y luego ya volvemos a transformar en corriente alterna. Un ejemplo de esto es la línea que une las Tres Gargantas, la central de las Tres Gargantas en China, con la costa este, con Changshu. ¿Vale? La central está en el centro de China, sobre el río Yangtze, y tiene una línea de 940 kilómetros. Entonces se utilizan una línea en HVDC, es decir, en corriente continua, 500 kilovoltios y con una capacidad de transmisión de potencia de 3.000 megavatios. En el caso de los cables submarinos, el fenómeno que afecta al cable es la capacidad y en ese caso estas inversiones son rentables cuando con distancias por encima de 100 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces la idea es la misma, tenemos la generación, pasamos a continua, hacemos el transporte en continuo por medio de los cables y volvemos a generar en alterna. La conexión de los sistemas asíncronos es cuando tenemos dos zonas con frecuencias distintas. Tenemos una zona que tiene 50 Hz y tenemos otra zona que tiene 60 Hz. Entonces lo que hacemos es, para poder transportar energía de un lado a otro, pasamos de 50 Hz a continua y sobre la misma continua generamos a 60 Hz. ¿Vale? Y además, bueno, pues también se utiliza en muchas ocasiones como sistema de estabilización para aislar las posibles perturbaciones que aparezcan en una zona, pues que no pasen a la siguiente. Esto se utiliza mucho
hay ciertas líneas en Estados Unidos para estabilizar el sistema eléctrico, que es muy, muy grande, y entonces hay ciertas zonas que están separadas por enlaces en corriente continua. Bueno, esto es un poco una aplicación de un sistema back-to-back. Esta es la presa de Itaipú. Como veis aquí, está en la frontera entre Paraguay y, y Brasil. Y bueno, pues eso, hasta la construcción de la central de las Tres Gargantas era la central más hidroeléctrica más grande del mundo. ¿Vale? Fijaros que tiene 10 alternadores de 700 megavatios a 50 hercios en el lado de Paraguay y otros 10 alternadores de 700 megavatios a 60 hercios en el lado de Brasil. Entonces suministra el 93% de la energía de Paraguay y el 20% de la energía que consume Brasil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Paraguay en muchas ocasiones pues, tiene energía suficiente y se la puede vender a Brasil. Y entonces lo que hacen es poner un convertidor justo aquí que pasa de unos alternadores de 50 hercios a corriente continua, y de corriente continua lo inyectan sobre la red brasileña de 60 hercios. ¿De acuerdo? Bueno, a nivel de parques, o sea, de transporte en cables submarinos, pues un ejemplo muy claro son los que se utilizan en los parques eólicos offshore, como tenéis en esta figura. ¿Vale? Entonces tenéis aquí el parque offshore. Generalmente los generadores van en corriente alterna y van a una subestación que es donde se hace la conversión a corriente continua. Entonces ya hay una línea, en este caso hay una línea hasta la costa de 75 kilómetros que es subterránea, y luego sigue subterránea hasta la estación transformadora. Fijaros que aquí tenemos pues una distancia de 165 kilómetros, ¿vale? Y aquí volvemos a pasar ya a corriente alterna y se inyecta a la red. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto para parques eólicos del Mar del Norte y conectarlo con la red eléctrica alemana. Y este, bueno, es el ejemplo. Esta es la central de las Tres Gargantas y lo que os decíamos, ¿no? La potencia transmitida es prácticamente independiente de la distancia, lo cual es una ventaja, no se producen desfases y sobre todo hay una parte también muy importante y es el espacio que ocupan las líneas. Fijaros, para la misma potencia, si hiciéramos el transporte en corriente alterna, necesitaríamos toda esta sección de línea, mientras que haciéndolo en HVDC las torres pueden estar mucho más próximas, con lo cual no tienes que ocupar tanto espacio y además durante tantos kilómetros. Te das cuenta que la línea esta tiene pues, casi 1000 kilómetros, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una lista de los principales enlaces HVDC en Europa, ¿de acuerdo? Un poco definidos por potencias. Fijaros que cada vez se está fomentando mucho el desarrollo de parques eólicos offshore y entonces, bueno, pues hay muchos enlaces HVDC en Europa en construcción o ya en desarrollo. ¿Vale? Hay distintas tecnologías y con distintos niveles de tensión. Lógicamente, cuanto mayor es la tensión, pues menores son las pérdidas. Entonces puedes inyectar mucha más potencia en tu. En España solo disponemos de dos líneas HVDC, aunque hay una tercera en construcción. La primera ya hemos hablado de ella, es una línea que conecta Valencia con Baleares. Tenemos una subestación en Sagunto y la otra subestación está en Calviá. Tiene 237 kilómetros a una tensión de 220 kilovoltios y con una capacidad de transferencia de potencia de 400 megavatios. En 2015 se hizo una línea que conecta el norte de España con el sur de Francia entre Gerona y Perpiñán. Entonces hay una parte de línea aérea, luego hay una parte enterrada que es la que pasa por debajo de los Pirineos y luego otra vez línea aérea. Son 64 kilómetros en total en corriente continua a 320 kilovoltios y 2800 megavatios. Hay una tercera línea que se está construyendo ahora entre Bilbao y cerca de Burdeos, que va a ir también en corriente continua. En este caso, bueno, pues la capacidad son 5000 megavatios con casi 400 kilómetros de interconexión. Entonces, bueno, en la página web de Red Eléctrica tenéis más información sobre esta línea.